Migración con Erika Nieto. Ya la vieron junto a mí y es un gustazo recibirla aquí en el estudio, mi querida Erika Nieto, que cada semana nos habla de migración en su columna Al cruzar el río. Amiga, gracias por lanzarte hoy a venirte aquí a platicar con nosotros, a que conocieras este estudio, que va quedando poquito a poquito, ahí Ahí va va, quedando. ahí va, ahí va. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme hoy, que ya no pude el martes. Y bueno, ya casi 3 años de no visitarte en el estudio. Oye, sí es Casi cierto. tres, esta pandemia es La, terrible. la pandemia nos alejó en la cabina de radio, pero y ahora que estamos aquí, pues desde hace 6 meses, pues mira, sí es cierto, ya tenía un montón. ¡Ay! ¿Cómo se va el tiempo y cómo las redes sociales nos han ayudado, bueno, las Claro, nuevas tecnologías claro. a podernos ver? Nos hemos adaptado. No hay de otras, dijo aquel. Y mi querida Erika, vaya que Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto el indispensable en este momento, por supuesto, junto con lo que representa nuestro país en el continente, especialmente para los Estados Unidos, este enorme problema que no se resuelve respecto a el orden fronterizo, a la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Y pues vaya que está poniendo el gobierno mexicano muchísimas condiciones, pero especialmente para participar en esta cumbre de las Américas, que yo pienso especial para Joe Biden, para generar este tipo de acuerdos. Querida amiga, pues ya estamos del otro lado del bloque. Sí, 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 sí. El bloque No, socialista. claro, claro, eso parece, que desafortunado, pero además la presión política que trae Joe Biden es bastante fuerte. Y bueno, pues tiene que ver también con el carácter, porque no fuera Donald Trump, ¿verdad? Ya estuviera un poco más controlado quizás. Pero Como bueno, dices. pero bueno, Ujú. es Joe Biden es un poco más, de hecho ya se le empieza a ver un poco más débil de parte de su electorado, de parte de sus gobernados y de parte del área también republicana. La presión política y la caída libre también de su popularidad está provocando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera a México como indispensable para frenar a todas estas caravanas migratorias o para poner un poco de orden en la frontera, aunque tenga que ceder a los caprichos políticos del mandatario mexicano para favorecer a países antidemocráticos como Venezuela, como Cuba o como Nicaragua. Biden está entre la espada y la pared, entre la posible pérdida de la reelección de su partido en la Casa Blanca para el 2024, ante esta unión inquebrantable entre el Partido Republicano. Ujú. Más de 20 gobernadores que se han unido en su contra para contrarrestar cada una de sus políticas. Por Ujú. supuesto, la política migratoria es la más fuerte. El presidente mexicano, por supuesto, está aprovechando esta coyuntura y baraja sus mejores cartas en las constantes reuniones de negociación con la autoridad norteamericana para lograr favores que beneficien a sus aliados de Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Vaya cartera, aprovechando al mismo tiempo para reforzar una supuesta imagen de líder político en Latinoamérica. México también se siente indispensable para este proyecto de continuidad en la Casa Blanca y bueno, pues como con Donald Trump, sabe que puede obtener beneficios no solo diplomáticos, sino también económicos si condiciona su asistencia, sus acciones o su voto a favor en eventos como la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en junio próximo o este próximo ya retiro del título 42 para este lunes 23 de mayo y que sin duda va a marcar un parteaguas en todo este tema de la política migratoria allá en Estados Unidos. Desafortunadamente, las mejores cartas de Biden, como la vicepresidenta Kamala Harris, o a quien incluso se le perfilaba como la próxima presidenta de ese país, o los congresistas demócratas, que son mayoría, no han logrado los resultados esperados en su política exterior, mucho menos en la política migratoria, debilitando profundamente la imagen del presidente ante sus gobernados. Y bueno, pues bajo la premisa de lograr una migración ordenada, segura y regular, términos que, por cierto, ayer escuchaba del propio canciller Marcelo Ebrard, Ujú. que dice que ya en México está ofreciendo eso. Bueno, pues Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional norteamericana, insiste en los diferentes medios de difusión que es una pérdida de dinero y un riesgo muy grande viajar a la frontera norteamericana, porque quienes lo hagan de todos modos serán deportados inmediatamente sin importar las razones por las que abandonaron sus países. Pero esta estrategia estamos viendo que llega a oídos sordos de quienes lo único que quieren es huir del hambre y de la violencia.
El título 42 va a ser desplazado por el título 8, que también ordena la deportación inmediata de la mayoría de los migrantes. Hay que decirlo, Luis, estamos hablando de que del 100% de los migrantes que llegan a la frontera, solamente el 1% estaba logrando que fuera aceptada su solicitud de asilo. El 1%. Con el título 42 sabemos que se están deportando al 100%. Y bueno, el título 8, pues también los va a deportar. Pero bueno, esto es una medida que resulta insuficiente para republicanos y demócratas ante estas oleadas migratorias que se pronostican para los próximos meses. Y bueno, por lo anterior, pues es urgente que México tome responsabilidad, ¿no? En la parte que le corresponde, más allá de preocuparse por un liderazgo latinoamericano que lleva agua al molino de los vecinos, como ya lo vimos, pero pues no está favoreciendo en nada a México y sí lo está alejando cada día más de su vecino y su principal socio comercial. Es nuestro vecino y es uno de los principales socios comerciales con los que tenemos, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por ejemplo. Querida amiga, desde ya hace varias décadas que la reconformación mundial económica, pues que algunos le llaman neoliberal, que es un periodo posguerra fría realmente, ¿no? En el que el mercado se amplió y llegó a todos aquellos países que, pues, en los que había estado cerrado. Yo no lo llamaría neoliberal, aunque sí hay mayor liberalismo económico. En fin, total. Desde que el mundo cambió en ese aspecto, la gran ventaja de nuestro país dejó de ser el petróleo. Ya no éramos el gran país productor de petróleo y de ahí teníamos divisas internacionales. Lo que nos hace ricos a nosotros como país es esa enorme frontera que tenemos con el mayor mercado del mundo. Claro. No ver eso, mi querida amiga, pues es una miopía no solamente política, sino humana, Claro. porque estamos hablando de la economía y de lo que permite que podamos tener alimentos, automóviles, trabajo, en fin, etcétera, etcétera. Y como tú bien dices, vamos a sacrificar entonces nuestros mercados, nuestra posibilidad de crecimiento económico por un liderazgo de tipo, pues, mira, lo tengo que decir con estas palabras, un liderazgo anacrónico, de viejas expectativas ideológicas del siglo XX, que querida amiga, ya hay que replantearse, Sí, y que ya. sobre todo la izquierda se lo tiene que replantear la relación con Cuba, porque a final de cuentas, mira, si vamos con los ejemplos de los países que han ayudado a Cuba, manita, no Sí. gracias, No, no no, gracias. exacto, exacto. Ya lo decía el propio presidente y el canciller Marcelo Ebrard, es que tenemos que aceptar esas nuevas políticas porque para que no sufran los habitantes de esos países. Y Por no, Dios, sí, o sea, lleva décadas sufriendo los cubanos, los venezolanos desde Chávez, El Salvador, desde los 80, la gente no para de salir de El Salvador. exactamente, Nicaragua. exactamente. Ahora, veámoslo, por ejemplo, ahorita Jill Biden, que es la primera dama de Estados Unidos, acaba de iniciar una gira por Centroamérica, pero a Panamá, a Costa Rica, Claro. porque por supuesto hay gobiernos que están Democracias. avanzando, hay democracias, Costa Rica ha avanzado muchísimo en derechos humanos. Ujú. Costa Rica es un ejemplo actualmente en el trato a migrantes, LGBTI, Exactamente, exactamente. están avanzando constantemente. Hay países que lo están haciendo. Entonces, pero nos estamos yendo del lado equivocado. Eh, Fíjate que yo creo que, bueno, tengo muchas contradicciones al respecto porque lamentablemente hemos sacrificado en este país a muchas personas, no solamente nuestra economía, no solamente nuestras instituciones, hemos sacrificado la vida de muchas personas por un falso liderazgo. Y es aquí donde yo estoy muy preocupado, querida amiga, porque entonces, ¿cuál es la relación que tendrá Estados Unidos con nosotros en el futuro? Estaba leyendo que un senador norteamericano ya aseguraba que México en estos 2 años, 3 años, no ha sido un amigo, sino un enemigo. Que nos empiecen a ver desde allá como enemigos, como vaya, como un gobierno autoritario al que hay que congelar. Querida amiga, qué nos viene? O sea, Claro. ¿de dónde vamos a subsistir? Nos guste o no, este mundo está interrelacionado y es imposible que te pelees con el vecino porque entonces ya no vas a tener manzanas. O qué sé yo, maíz, Sí, ya que, no hay marcha atrás, que claro. importamos un montón de maíz de Estados Unidos. Sí, lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, Exactamente. que lo vemos muy lejano y que pensamos que no nos iba a afectar. Ujú. Y hoy es un verdadero problema para el tema alimentario
global. Global. La globalización ya no tiene marcha atrás. Entonces, sí, México tiene que plantearse esa posibilidad y lo acaba de hacer el gobernador de Texas. De repente bloquear fronteras y decir, aquí van a entrar tu comercio, todos estos trailers que llevan mercancía de México a Estados Unidos, que son cientos, que son miles todos los días, bloqueó fronteras y dijo, te voy a revisar pues exhaustivamente y de repente de 24 horas la revisión te pasó a 3 días y bloqueó todo. Y la ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas, como tú bien dices, hay una fuerte crítica hacia el gobierno de Joe Biden allá en los Estados Unidos, no solamente por sus contrapartes republicanos, sino también por la ciudadanía, que le está exigiendo resultados, ¿no? ¿Tú crees que si AMLO no va a la Cumbre de las Américas, si se pone junto con Venezuela, junto con Cuba, junto con Nicaragua y Honduras, en esta posición de no vamos, no nos presentemos, tendrá consecuencias tanto para la reelección de Joe Biden? Y yo lo que me imagino, querida amiga, es, si ya escuchamos a Donald Trump decir, uy, los doblé, si regresa un gobierno republicano con esta expectativa, por ejemplo, del gobernador de Texas, con todos esos ejemplos que hemos tenido las últimas veces, la relación de México con el próximo gobierno republicano va a ser mucho más difícil. Es más, no dudo que incluso ya manden ellos a su Guardia Nacional para entonces cerrar la frontera, que para ellos tampoco es conveniente, ¿no? Económicamente, No. pero un recrudecimiento tal vez de la situación militar. Sí, no necesitamos unos a otros, eso queda claro. Pero es cierto, los republicanos están avanzando peligrosamente. Donald Trump se mantiene muy vigente, de Sí, manera mucho. peligrosa, porque ya vimos las últimas declaraciones de su exsecretario de Estado con la posibilidad de el tema del narcotráfico, de querer enviar misiles para acabar con esos laboratorios de narcotráfico, que era una propuesta muy seria que estaba Claro, contemplando Donald Trump claro. y que el tema de contemplar a los narcotraficantes como terroristas ya trae esa propuesta a Donald Trump y los republicanos, precisamente en un afán de invadir, traspasar esa frontera y esos límites con México. Entonces, sí, se está planteando un precedente muy importante y muy peligroso en la relación con Estados Unidos y México. No te extrañe que entonces sean bombardeadas en algún momento zonas del estado de Michoacán, de Claro. Sinaloa, Claro. porque ahí hay narcolaboratorios, entonces Sí. ya los tienen súper ubicados, que ya los deben de tener Sí. ubicados Sí. con toda esta tecnología. Y mandaron un misil, un dron, Sí, ahora ya la dron. tecnología. Ya con un dron llegan y ¡pum! Sí, Bajo el argumento de que están protegiendo su seguridad claro, nacional, sus intereses. porque el gobierno de México no está combatiendo a los Sí. cárteles del narco. Sí. Y ahorita es lo que están haciendo con el tema de la migración, Ujú. poniendo ese filtro desde Guatemala para que no me dejes llegar a las caravanas. Y bueno, por eso es que también Estados Unidos está cediendo de alguna manera. Joe Biden está muy debilitado, necesita reforzarse de alguna manera con los dos partidos, tanto con demócratas como con republicanos. Y bueno, pues se verá a ver que es muy probable las tensiones. Está cediendo Estados Unidos ahorita con Venezuela, está cambiando algunas medidas Sí, es políticas, cierto. con el mismo Cuba, pero bueno, a ver, recordemos, estos avances ya los había tenido incluso Barack Obama. Y Donald Trump llegó a Lo echarlos. echó para atrás. Sí. Estos pueden avanzar y viene Republicano Así y lo es, echa para atrás. así es. Entonces, estos avances no es la gestión que está haciendo actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. No. Ya estaba. Barack Sí. Obama lo tuvo. Exactamente. Y es lo que se está logrando. Sí, no es mérito mexicano, pero bueno, está cediendo Estados Unidos. Sin embargo, la presión es bastante. Mira, qué bien, qué bueno que recuerdas ese episodio de Barack Obama, cómo el vicepresidente visitó la isla, se abrió la oficina de intereses, se reabrió la oficina de intereses de Estados Unidos allá en La Habana. Pasos muy agigantados que realmente hubieran venido en algo que yo creo que Latinoamérica necesita, pero especialmente los Estados Unidos, levantar el bloqueo. Porque ya a estas alturas, querida amiga, ya es más bien una justificación para el régimen cubano. Sí, claro. Ya es una justificación para el régimen claro. cubano. Y si ellos comercian con los Red Chinese, o sea, luego durante la Guerra Fría, pues, Sí. ay, los chinos rojos, wow, era un terror en Estados Unidos en aquellos entonces. Si ya comercian con China, que son socialistas, comunistas, que no comercien con Cuba.
Yo creo que ya había que cambiar eso y también las izquierdas mexicanas, ya no tener esa, ¿cómo decirlo? Esa añoranza por por una retórica. Claro, Porque mira, claro, muchos cubanos claro. dicen, ahí lo voy a decir, a lo mejor se van a enojar, pero muchos cubanos dicen que Fidel es un guerrillero que nunca ha hecho un tiro. Entonces, en esa retórica podemos encontrar muchas de las falsedades que por allá andamos escuchando aquí en nuestro país. ¿No les parece? Hay que ponerlo, sopesarlo. Estamos en el siglo XXI y ya hay que juzgar los regímenes y sobre todo las propuestas ideológicas por sus resultados. Los conoceréis. Sí, porque es un discurso que crea un círculo vicioso que no permite ese avance en los países Exacto. y que finalmente, pues, mientras el país no avance, mientras el país no genere empleos, la gente seguirá saliendo, mientras el país siga siendo violento, la gente seguirá migrando. Decía Lenin que esa es la mejor manera que la gente vota, yéndose. Claro, Mi claro. querida Erika Nieto, gracias por visitarnos, amiga. Mira, Gracias. 3 años de ausencia Sí, física, sí, sí. pero aquí Se ya extrañaba, te se conoces el extrañaba. caminito. Regresa Ya. cuando quieras. Mientras, Gracias. ¿dónde te encontramos? Gracias, Luis. Pues pueden leer esta columna en el área de opinión de municipiospuebla.mx. Por supuesto, ya la pueden encontrar en contigopuebla.mx o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí la van a encontrar. Muchas gracias, mi querida Erika. Erika Nieto, aquí cada semana hablando de migración. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. También en STV Atlisco. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Contigopuebla.mx cumple 1 año. Muchas gracias por mantenerte informado con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Las noticias al momento, entrevistas, crónicas, reportajes y más. Contigopuebla.mx cumple 1 año. Visítanos.